Buenos días. Este es tu programa, Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Bueno, mis carísimos oyentes, continuamos en esta nuestra serie Precedentes y en conexión con el precedente que veíamos ayer, el de Nimrod. Vamos a el capítulo 11 en el libro del Génesis y miraremos el que Dios estableció en Babel. Babel, que como el contexto bien nos lo revela, significa confusión, porque allí donde los hombres que tenían una sola lengua, unas mismas palabras, y que se habían unido en un mismo propósito, pues fueron de nuevo juzgados por Dios en razón de que no habían aprendido la lección. La lección de que Dios es soberano, de que lo que mejor se puede hacer durante la existencia que Él nos regala, pues es alinearse con sus propósitos, los cuales siempre propenden por nuestro bienestar, porque eso hay que dejarlo sentado. Dios es bueno y lo que quiere es lo mejor para nosotros. Pero aquí tenemos esta historia en la que los hombres, oponiéndose al propósito de Dios de llenar la tierra, dijeron: edifiquémonos una ciudad y hagamos en ella una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¡Ah, qué soberbia! ¡Qué arrogancia! Y qué ignorancia también hay detrás de todo esto! Atreverse a desafiar al Omnipotente. No les bastó el diluvio, en el que precisamente los que estaban allí, que eran descendientes de Noé, pues vinieron a ser salvados, a ver la misericordia y la bondad de Dios manifiesta para con ellos, y la preciosísima oportunidad de tener un mundo nuevo, de haber iniciado un nuevo comienzo. No, se les olvidó la obstinación de los antidiluvianos. Se fueron por esa misma senda, rebelándose contra Dios y mostrando para todos nosotros, por esto estos son precedentes, eso que luego el Señor dice a través del profeta Jeremías: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y esto nos da una lección también a todos nosotros para comprender lo que el pecado es y lo que hace. Cómo arruinó al hombre desde lo más profundo, desde su corazón, y ha hecho que vaya en un desvío que cada vez se anuncia más a lo largo de la historia humana, para hacer del hombre alguien tan contrario
a lo que en un momento al ser creado a la imagen de Dios fuese. Tenemos entonces tantas lecciones que sacar de allí y por eso este precedente sigue hablando, aunque en silencio, para todos los seres humanos. Porque hoy, igual en el mundo, los hombres siguen levantando edificaciones, rascacielos, desafiando en cierta medida, porque no hay que hablar de que eso siempre sea así, pues Dios ha dado al hombre ciencia y permitido que éste avance y que vaya, pues, generando condiciones de bienestar y comodidad. Eso no puede negarse. Pero, ¿cuántas veces todo esto se hace en el solo pensamiento de enriquecerse y demostrar de manera arrogante el poder y la capacidad que se tiene? Y ya lo hemos visto, y así está anunciado. Llegará el momento en el que nada ha de quedar en pie, por cuanto los hombres siguen caminando por la misma senda, apartándose de Dios, creyendo que sin Él pueden venir a ser felices, a realizarse, a alcanzar, pues, el éxito en toda su expresión, lo cual no es posible, pues resuenan las palabras divinas de Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, volviendo a Babel, en medio de todo el ajetreo y del entusiasmo con que aquellos hombres, en una firme decisión, estaban ocupados en la construcción de esa ciudad y esa torre, para hacerse disque un nombre, y por sus propios medios querer llegar a la morada del Altísimo. Entonces Dios dice: descendamos. Como tienen una sola lengua y unas mismas palabras, pues cambiemos eso para que nadie entienda el habla de su compañero. ¿Usted ha pensado en eso? Eran miles, miles y miles, unidos en un propósito, hablando las mismas palabras, teniendo una misma lengua. Pero Dios, en su extraordinaria sabiduría, inteligencia y ciencia, hizo el milagro. Les cambió el lenguaje y ya no pudieron hablar con su compañero, ya no pudieron entenderse. Les trastornó. ¿De qué manera? No fue necesario derribar la torre, no fue necesario destruir la ciudad. En ellos mismos recibieron la muestra del poderío de la excelsa ciencia de Dios. Y allí, mientras el uno parloteaba con el otro, tratando de hacer que el propósito avanzara, lo único que encontraron fue frustración. Lo único que encontraron fue confusión,
y tuvieron que esparcirse por la tierra. Porque cuando Dios quiere algo y lo determina, ¿habrá quien le estorbe? ¿Habrá quien le diga no se hará? ¿Habrá alguien que pueda echar a perder o atrás, echar sus propósitos? Ah, entonces no sería Él Dios, entonces no sería Él el Señor soberano. Pero todo esto lo prueba. Él es el Altísimo y hace lo que quiere en los cielos y en la tierra y en todos los abismos. Tal es la magnitud de su poder, de su ciencia, de su excelencia. Por eso, Babel quedó como un monumento, por un lado, de la soberbia, de la altivez de los hombres, pero por otro, del señorío, de la majestad, el poderío del Altísimo Señor y Dios. Y todo esto sigue siendo una lección para nosotros. Necesitamos hablar el mismo lenguaje con Dios, caminar en sus caminos y en sus propósitos, entender que son más altos sus pensamientos que los nuestros y sus caminos más que nuestros caminos, y que lo único que vale la pena es ir por su senda de justicia y de paz. Porque cualquier otro camino, aunque a nosotros nos parezca derecho, será camino de muerte. No tiene sentido desafiar a aquel a quien nadie puede vencer. Él es invencible. No tiene sentido que el barro desafíe al alfarero, a su hacedor, porque ¿qué logrará? Así que ahí lo tenemos. Babel es un precedente tremendo en el que Dios nos habla a todos. Por hoy, medita en esto. Que tengas un feliz día. Paz de Cristo.